Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las manifiestan y no reflejan necesariamente la postura oficial de Mi Podcast. Esta segunda temporada está dedicada a historias reales, historias que no se cuentan para presumir logros, sino para recordar que no estamos solos. Hoy no voy a entrevistar a una invitada más. Hoy comparto micrófono con una amiga de vida, con quien crecí, soñé, jugué, me equivoqué, me separé por alguna etapa y me reencontré desde la conciencia, porque hay amistades que no se rompen, solo evolucionan. Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, Voces que Inspiran, Historias que Transforman. Este es un espacio donde no venimos a impresionar, venimos a reconocernos, donde las historias se convierten en espejos y las voces en medicina. Soy Mélida Alfaro y hoy abrimos una conversación que honra algo profundo, las amistades que crecen contigo y no compiten. Nos conocimos hace... ¿qué será? ¿Unos 30 años? ¿Un poquito más de 30 años? Pues me vi ahorita vestida con aquel vestidito azul de la escuela, El uniforme. con el uniforme de la escuela, la camisita blanca, las calcetitas arriba. De hecho, sí es difícil, ¿sabes? Pero tiene que haber eso que acabas de mencionar tú y el complemento que yo hice de ese respeto y admiración. Porque al final del día creo que esos son como los pilares y las bases de una relación. No importa que sea amistad, sino que de relación de pareja, incluso hasta de trabajo, en fin. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast, Voces que Inspiran, Historias que Transforman. Estoy aquí con una persona que ya hemos escuchado, hemos llorado y hemos conversado mucho con ella, Mili Matthew. Ella es arquitecto de Mi Viaje al Emprendimiento, guía de viaje y una persona a quien admiro, respeto y amo con toda mi alma. Aparte de todo eso, compartimos un poquito más de 30 años de amistad. Con nosotros está Mili Matthew. Hola Mili, ¿cómo estás? Hola Mélida, gracias, muy bien aquí. Estoy nerviosa, te cuento. Yo también. Yo también estoy nerviosa. Estoy nerviosa, estoy lejos de casa, pero estoy súper emocionada de poder estar aquí, que podamos hacer una grabación, una edición de este podcast desde California, ¿sabes? Sí, esta vez desde California, muy emocionados porque anteriormente mi podcast se trasladó a Honduras y ahora Mili se traslada a San José, California, así que bienvenida al área de la Bahía, esta es tu casa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has pasado estos días aquí en el área de la Bahía? Pues súper bien y súper consentida. Honestamente ha sido una experiencia este año 2026 diferente. Llena de emociones, llena de encuentros, de aprendizajes y la verdad es que te agradezco que hayamos podido grabar en esta ocasión desde acá. Sí, qué rico. Y veo que ahora tenemos una tercera invitada. Como las están viendo, ella no estaba así como muy invitada, pero pues ella quiso estar aquí con la tía que viene de visita. Así que, Mili, ¿qué se siente tener a una sobrina de 4 patas? Pues mira, honestamente, solo hablar le hace falta. Desde que vine, me súper recibió. Es más, hoy se quiso venir Match conmigo para este podcast. Y así que me siento pues amada también por ella. Qué rico. Y ustedes allá del otro lado estarán pensando o preguntándose, ¿por qué dice sobrina? Porque este podcast es un poco diferente, por decirlo así. Es diferente porque ahora vamos a contar una historia de 2 niñas que se conocieron en la primaria y han pasado los años y esa amistad ha trascendido no solamente el tiempo, sino que también las fronteras. Así que, Mili, por eso estamos diciendo sobrina, ¿cierto? Porque tú tienes un niño. A ver, cuéntanos. También un hijo de 11 años que soy su tía.
O sea, él es tía Meli, y yo pues tengo una cada 4 patas que tengo que venirla a ver también de vez en cuando. Sí, sí, sí. Ya con eso, Mili, este episodio pues es enfocado a la amistad, a las relaciones que se tiene como personas, como humanos, como profesionales, como emprendedores. Cuéntanos de ti, ¿cómo fue esa niñez? Si nos trasladamos, ya con lo que vamos a decir, nos van a calcular la edad y van a decir, ellas tienen tal edad. Pero no importa, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Nos conocimos hace, ¿qué será? Unos 30 años, un poquito más de 30 años. Un poquito más de 30 Un poquito, años. no vamos a decir ya más porque Ahí que sea top quedamos. secret, por favor. Entonces, ¿cómo fue esa niñez? Cuéntanos un poquito, cuéntame o cuéntale a la audiencia cómo fue esa niñez allá juntas. ¿Qué recuerdas más que todo? Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Fue una niñez que ahorita me hiciste retroceder a 1990 y algo. Somos de esa época bonita. ¿Y qué recuerdos tengo de esa niñez contigo? Pues me vi ahorita vestida con aquel vestidito azul de la escuela, con el uniforme de la escuela, la camiseta blanca, las calcetitas arriba. Y recuerdo, por ejemplo, muchas actividades extracurriculares que hacíamos juntas, como jugar baloncesto. No teníamos la estatura, pero teníamos la actitud. Y encestábamos, Sí, claro, yo me acuerdo. Sí, yo tengo buenos recuerdos aquí sí, de eso. Mucha gente no me cree a mí, dice, cuando me gusta el baloncesto y esto y lo otro, pero el básquetbol, pero ¿y cómo? ¿En qué momentos? Y obviamente nuestra estatura no nos da, pero dijiste... De hecho, queríamos ir a un partido en esos días juntas, pero todavía no sabemos si se va a poder. Sí, todavía no. Pero amamos el baloncesto, honestamente. Y lo que más teníamos, bueno, lo que más tenemos es actitud. No, claro, sí. Entonces, recuerdo esas cosas, recuerdo, por ejemplo, que andábamos hasta en la política juntas, ¿te acordás? Cuando teníamos 9, 10 años, 11 años por ahí. Aquí mi querida amiga fue candidata a presidenta y logró la presidencia, recuerdo. Ajá. Y yo era parte de ese senado que tenía ahí y todos esos temas. Recuerdo, por ejemplo, esa amistad genuina de bonito, que yo iba a tu casa a veces, tu mamá, tu tía, o sea, que han sido parte de mi vida y ahora que estamos en otra temporada, ¿verdad? Creo que es algo que se ha mantenido, o sea, ese interés genuino, esa amistad genuina y ese amor incondicional, creo que vamos a irnos dando cuenta de muchas cositas en este podcast. Sí, claro, sí. Y aparte de esa amor genuino y todo, pienso que ha habido respeto, admiración, y creo que para todas las personas que nos están escuchando del otro lado, que no creen en una relación de amistad, la verdad es que sí existe, nada más que es como una plantita, hay que regarla, porque nosotros tenemos muchos años de amistad. Después nos distanciamos después de la escuela y eso, nos distanciamos un poco, pero luego volvimos otra vez y ha sido pues obviamente maravilloso. Es una cosa que uno retrocede el tiempo, y ahorita que mencionabas también el hecho de que yo andaba ahí de presidenta de la escuela y todo, son momentos lindos que uno va y mira hacia atrás y dice, wow, esa niña de 9, 10, 11, 12 años, cómo estaba feliz. Algunas cosas se pierden en el camino y otras cosas pues se adquieren. Y qué bonito, qué rico que hayan amistades realmente como la tuya y como la mía, porque yo sé que allá hay muchas más amistades como esta. Y a los que dicen, no, es que las amistades no existen y eso. Y entre mujeres, que se cree que es más difícil también. Correcto, sí, porque de hecho sí es difícil, ¿sabes? Pero tiene que haber eso que acabas de mencionar tú y el complemento que yo hice de ese respeto y admiración, porque al final del día creo que esos son como los pilares y las bases de una relación. No importa que sea amistad, sino que de relación de pareja, incluso hasta de trabajo, en fin, todo eso. Entonces, en esos años,
que nos mirábamos jugando, porque igual jugábamos baloncesto, pero también jugábamos otra cosa. Me acuerdo, mientras estabas platicando eso, me acuerdo que estábamos, comíamos sentadas en el piso de la Afuera escuela, de las aulas nos afuera sentábamos de a los comer. salones, ¿no? Nosotros estuvimos en una escuela en Honduras, en San Pedro Sula, Honduras, que se llama Escuela de Niñas Hogar San José. Era de puras niñas, entonces ya se imaginarán el desorden que se hacía, pero con puras niñas, ¿no? Y fue súper divertido. Entonces, ¿qué aprendiste tú de esa etapa, Mili? ¿Qué recuerdas que realmente fueron cosas que aprendiste de esa niña o de esas niñas, vamos? Pues mira que cuando yo retomo a mi niñez y hago como un refrescamiento en mi memoria, se me viene a la cabeza la película de Selena. Cuando Selena soñaba desde niña, o sea, en cantar en Walt Disney, por ejemplo, soñaba en grande desde pequeña. Creo que una de las cualidades que nosotros hemos mantenido, porque siento que todavía la tenemos, es que hemos soñado desde pequeñas. Y en lo poco flachazos que se vienen a mi cabeza de las pláticas que teníamos y eso, desde pequeña fuimos emprendedoras ambas, ¿verdad? Yo con mi familia, con mi papá, mi mamá, tú con tu mamá, ¿verdad? Siempre en negocios. Entonces creo que esa conexión que teníamos y ese grado de madurez de alguna forma de niñas, ¿verdad? Fue algo que nos llevó como a trascender también desde pequeñas. Teníamos como esa mentalidad de trabajo, esa mentalidad de responsabilidades de pequeñas. Y yo recuerdo mucho eso, o sea, recuerdo mucho eso que compartíamos, por ejemplo, en que hablábamos como, no sé, o sea, a 10, 11 años, hablar, por ejemplo, de temas de políticas. No es cualquiera. Y no solo hablarlo, ponerlo en acción. Ponerlo en acción, o sea, hacer actividades que hacíamos promesas a la escuela y teníamos que teníamos que cumplirlas. No como muchos de ahora, ¿verdad? Que no cumplen las promesas. O sea, si era que íbamos a hacer una kermés, es que la kermés iba a ser. Si era que íbamos a hacer una actividad de recaudar fondos, ¿verdad? Para los niños, porque estábamos dentro de un hogar de niños abandonados también, no porque nosotros éramos abandonados, sino que porque la escuela tenía como un refugio de niñas. Entonces se hacían actividades también para ayudar a ese refugio, ¿verdad? Como quien dice, en gratitud por estar en la escuela. Entonces, y ese tipo de cosas así, entonces yo recuerdo, digo, cómo uno desde pequeño va como formándose, ¿verdad? Va como que te van quedando esos recuerdos y de alguna forma son esos gusanitos que te van inquietando y que van marcando tu vida. ¿Y tú dirías que desde ahí fue que aprendiste a servir con propósito? Porque tanto tú como yo somos obviamente guerreras del servicio comunitario, cada quien en su posición y en su rama. Pero tú dirías que de ahí fue que nació algo. Fíjate que desde pequeña, definitivamente, porque en mi caso, pues desde que tengo uso de razón, por ejemplo, prestaba servicio en la iglesia, ¿verdad? Cantaba en el coro, si me tocaba recoger la ofrenda en la iglesia, pues lo hacía. Si me tocaba limpiar bancas antes de que la misa comenzara, pues mi mamá y mi papá nos ponían a eso. Habían actividades, por ejemplo, recuerdo en esos años, el templo nuestro de la iglesia estaba en construcción. Entonces hacían rifas, hacían ventas de una cosa, de otra, y yo andaba siempre ahí. Y luego en la escuela, que también, ¿verdad? Nos enseñaron ese tema del servicio, el servir a la comunidad. Estábamos con unas monjitas también ahí que nos enseñaban a cantar, a orar y a servir. Creo que todo eso al final siguió como diciéndome que eso iba a ser parte de mi vida, ¿verdad? Entonces, siento que sí, desde pequeña ha nacido como esa buena necesidad, diría yo. Porque al final, pues no todo mundo también siente el deseo que tal vez tú y yo sentimos de servir a una comunidad o de servir a las personas. Sí, y la razón por la cual obviamente te pregunto esto es porque yo conozco tu vida personal y sé que sirves por el otro lado y también ha sido parte de mi viaje al emprendimiento, un programa pues que llevamos en el corazón y en el alma más de uno, y sé que realmente eso te ha motivado a servir a otras personas que no es tu país, ni tu región, ni tu comunidad como tal, ¿no? Entonces, yo estoy aquí
y sirvo y ayudo y llámenle como quieran llamarle. Pero tú estás del otro lado y entonces eso es como que se siente más porque eso, bueno, pues a mí qué me importa, por decirlo de una forma, los emprendedores de San José, California, ¿no? O los del área de la Bahía, Santa Clara, ¿no? Porque es el área donde nosotros... Nuestro nicho. Ajá. Entonces, eso también es como, wow, ¿verdad? Como una hondureña que viene de vez en cuando, todos los años, una vez al año mínimo, para acá, también sí apoya y obviamente quiere ver comunidades prósperas, ¿no? Porque de eso se trata, no solamente quererlo ver donde nosotros vivimos, sino que también que trascienda a otros niveles, así como ha trascendido nuestra amistad. Algunas amistades se rompen y otras crecen en silencio. Y creo que eso es lo que ha pasado con nosotras. Ha crecido en silencio nuestra amistad cuando estamos en silencio, porque al final del día no todas las amistades se están viendo todos los días, ¿no? Imagínate, pues eso también es tener más tiempo y nosotros casi no lo tenemos por Es una lo que cosa. menos tenemos. Estaba escuchando por ahí un reel en Instagram que decía que solo necesitas 3 amigos. Uno que te haga reír, otro que te escuche cuando realmente en tus malos rachas y otra que te motive a Y seguir a veces adelante. tenemos los 3 en uno, como el aceite. Claro. Entonces, moraleja del asunto es que cuando encuentras las 3 en una sola persona, ya ganaste y no Total. necesitas más amigos, ¿no? Porque a veces no necesitamos 1,000,000 de amigos como la canción de Roberto Carlos, no precisamente, ¿no? Necesitamos unos cuantos que realmente nos hagan mejores personas y nos saquen nuestra mejor versión, que es lo que hacemos aquí en mi podcast, sacar la mejor versión de todos aquellos que nos escuchan, nos miran y nos sienten, porque esto no se lee ni se escucha, esto se siente. Ya con eso, Mili, ¿cómo ha sido tu amistades? ¿Has sido muy amiguera? Cuéntanos de ti, cuéntanos un poquito de esa parte. Pues en mi caso particular, yo siento que sí he sido amiguera. ¿Verdad? He sido bastante amiguera, pero a medida vas creciendo también, ¿verdad? Hay muchas personas como el tren que solo pasan en algún momento de tu vida y llegan a tu vida, te enseñan algo, te dejan algo de esa amistad. Y siento que he tenido en toda mi vida, en lo largo de todos estos años, pues sí, varios amigos y sobre todo, te podría decir en una palabra, una tribu. Una tribu, pero que tampoco es inmensa, o sea, es una tribu que cuando yo necesito, están, cuando yo me necesita, estoy, y no siempre estoy disponible, ni ellos tampoco siempre están disponibles, ¿verdad? Porque hay muchas ocupaciones, hay muchos compromisos a veces que asumimos y cualquiera diría, pero es que ¿para qué hacen tantas cosas? O sea, ¿para qué? Entonces, y hay personas en el largo del trayecto de tu vida que son tus amigos en temporadas o son tus amigos en estaciones y que probablemente dejan de serlo porque no van a tu ritmo o tal vez no es porque tengan que ir a tu ritmo, sino que no te entienden o no comprenden tal vez el porqué de las cosas. Dicen, ay, no, es que quiero que siempre estés disponible o te llamo y me contestas 3 días después, que usualmente me pasa. O muchas veces yo solo con el hecho de saber que estás aquí, que sí te escucho y que aún en medio de tu locura del día, estás ahí, ¿verdad? Estás presente, sí te entiendo, me imagino. A veces uno solo con esas cosas responde y hay personas que no te entienden y bueno, ni modo. Y acabas de decir algo bien importante, dijiste que no van a tu ritmo. No todas las personas tienen que ir al ritmo de Mélida porque entonces terminaríamos todos cansados, ¿no? Sin embargo, creo que cuando hablamos de ritmos, estamos hablando de crecimiento, de evolución. Ahí es donde las personas, no solamente amistades, sino que relaciones también Todo. amorosas, si no evolucionan ambas o no crecemos o no crecen ambas, no al mismo ritmo paralelo precisamente, sino que de alguna forma un poco parecida, entonces ahí las amistades como que van avanzando, ¿no? Pero el detalle es, volviendo a la moraleja del tren, es de que la vida es un tren, ¿no?
es un viaje y vamos a poner lo que es en tren. Entonces, por etapas o estaciones, o sea, en esta estación me quedé yo porque no avancé, no evolucioné, no sané. ¿No? Estamos hablando nosotros ahorita de las niñas, aquellas que soñaban y hacían actividades y ayudaban también a la comunidad ponle un promedio de 10 años. ¿No? Sí, más o menos. Sí, y ahora nos vemos casi 3 décadas después y nos vemos haciendo casi lo mismo, Mili. Total. Si lo pones desde un punto así, ahorita analítico, así introspectivo, es casi exactamente lo mismo. En el mundo del emprendimiento, tú también estabas ayudando a tus papás. Yo me acuerdo que a los 10, 11 años yo vendía afuera de la tienda de mi mamá también. Entonces, o sea, estamos en la misma línea casi. Sintonía. Pero en diferente, obviamente, estación o diferente nivel. Pero estamos haciendo casi lo mismo, ¿no? Entonces creo que para mí, uno de los secretos para una relación, una amistad, cualquiera que sea el tipo de relación es precisamente esa, ¿no? Que evolucionemos juntos y que si el otro ahora no puede avanzar, entonces le tiendan la mano para ir avanzando juntos. La amistad junto con las otras relaciones no es nada fácil. Ahora estamos bien, mañana no tan bien. Y así más tarde, sucesivamente. Sí, o sea, es al ratito, ¿no? Pero creo que el respeto y esa empatía es muy importante para mantenerlas y que duren más de 3 décadas. Entonces, qué bonito que lo estemos hablando, porque obviamente podemos hablar aquí de finanzas, de liderazgo, de procesos, de automatizaciones y de muchísimas cosas más. Pero esta segunda temporada de mi podcast no vamos a hablar de cosas así, sino que historias realmente que transforman o que hayan transformado. Y por eso este episodio está dedicado a la amistad. Y gracias otra vez por estar aquí, por dejarte consentir de alguna forma de nosotros. ¿Cómo se ve una amistad que no exige, pero que sostiene? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Pues mira, se siente libre, la verdad. Porque yo creo que nada que te exija, como hablando de amistad, en tiempo, en cosas que tal vez no sincronizas siempre, ¿verdad? Se debería sentir libre, se debería sentir algo paz, por decirlo así, no presión, porque si no, entonces, o sea, no tendría sentido. Y no es porque todo tenga que ser color de rosa, ¿verdad? Pero creo que una amistad sin presión, sin que te haga sentir como es que tenés que estar cuando yo quiera, cuando yo te necesite, no. O sea, no debería de no sentirse libre. Debería de sentirse algo que te da tranquilidad, te da apoyo moral, te da ese apoyo emocional. Entonces, pienso que así debería sentirse. Y de hecho, así me siento yo. ¿Conmigo? ¿Contigo? Ah, ok, sí, Contigo. porque si no ya me ponía celosa. Hablando de celos, como diría la canción, estos celos me hacen daño. A la otra. No, y es que aquí les vamos a terminar cantando porque ambas también compartimos esa locura, ese deseo. Yo creo que vamos a cerrar con una canción. ¿Verdad que sí? O otra, hacemos un podcast después así con puras canciones. Así. Ah, sí. Eso no está inventado, yo creo, pero lo vamos a inventar. Que para eso también somos muy buenas, para empezar y crear y hacer. Recuerdas lo que más tenemos. Y tengo una pregunta aquí para ti. ¿Qué has visto entre la amistad y la competencia entre mujeres? Porque mencionaste algo al principio de que no se ve una amistad, no muy común, no se ve una amistad entre mujeres, ¿no? Porque existe esa competencia, esa envidia. A veces dirían por ahí que la peor competencia de una mujer es otra mujer, sí. ¿No? Porque somos buenísimas para criticarnos entre unas y otras. Y entonces, ¿cómo se define como una amistad de que sea amistad o que se vea esa amistad como competencia? Bueno, si lo veo desde nuestra experiencia, por decirlo así, pues gracias a Dios, nuestra amistad ha sido, como inicié el podcast, genuina. Uh-huh. Y siento que ese tiempo que estuvimos separadas, por decirlo así, fue un tiempo en el que ambas individualmente crecimos, fuimos como, uh-huh, pues, haciendo nuestra propia carrera, nuestra experiencia. Hicimos, por ejemplo,
o nos dimos cuenta, voy a decirlo así, de lo que queríamos y de lo que no queríamos. Y yo creo que al final eso Dios lo permite, ¿verdad? Porque muchas veces también tenés que irte sola por algún camino para encontrarte nuevamente, y cuando te volvés a encontrar, o sea, tú, y luego encontrás, por ejemplo, a esa amistad o a esa persona que en algún momento ha sido importante en tu vida y sigue ahí, ¿verdad? Como quien dice, hey, te estoy esperando. O sea, estaba dejándote evolucionar, estaba dejándote caminar. Creo que se vuelve como una amistad, que ahí voy a tomar la palabra que dijiste, de admiración y de respeto. Porque en nuestro caso, cada quien fue forjando su carrera, fue forjando su camino, y creo que nos encontramos de nuevo, o sea, sin querer queriendo otra vez, pero más queriendo que sin querer. Y ambas nos fuimos dando cuenta que veníamos como marcando el mismo camino. O sea, así como, wow, ¿y estás haciendo eso? Sí, vos, sí, yo también estoy haciendo eso. Entonces, qué bonita esa conexión. Y siento que no ha habido como una competencia, sino que más bien esa admiración de decir, wow, o sea, todo lo que has logrado. Porque, o sea, honestamente, hemos crecido de una forma diferente. O sea, somos mujeres realizadas, somos mujeres empoderadas, pero en dos mundos bien diferentes. Por ejemplo, yo tengo una familia, ¿verdad? Un esposo, tengo hijos, una empresa también, trabajo para una organización. O sea, un mundo diferente. Tú tienes tus empresas, tus negocios, tienes una hija de 4 patas, tienes una familia, papá, mamá que te apoya. En mi caso, pues yo perdí a mi mamá a los 10 años. Tú sabes esa historia porque estábamos juntas cuando yo viví ese proceso. Pero que tenemos esa como conexión, ¿verdad? Que al final somos, con esa historia que conté ahorita, mujeres que nos hemos realizado en caminos diferentes. Y ambas, desde las emociones, ambas desde lo que hemos querido hacer, por decirlo así, porque esa es la vida que yo he querido hacer y que Dios me ha permitido, ¿verdad? Que sea igual la tuya. Entonces, y cualquiera diría, una mujer es realizada solo si se casa o tiene hijos. No. O una mujer es realizada si está soltera y no tiene nada. Así quisiera estar yo, dirían un montón. Desde aquel lado. O podrían decir desde mi lado, no, yo quiero ser esto. Pero al final son dos formas de realizarte como mujer diferentes. Sí, porque estamos hablando de fases, temporadas. Correcto. Totalmente diferentes, ¿no? Y cada quien elige cómo vivir su vida y de la forma que sea. Eso es con respecto a nosotras, pero ¿qué tú piensas o le dirías a esas mujeres que afuera piensan de que es una competencia? O sea, al final del día hay niveles, dirían por ahí. No, y tu nivel no es el mismo que el mío, y yo por eso no me voy a comparar contigo, porque somos primero que nada dos personas diferentes, totalmente diferentes seres humanos, con ambiciones, deseos, metas totalmente diferentes, a veces alineadas, sí, que es lo que nos mantiene a nosotras, pues conectadas de alguna forma con una misión que Dios nos puso, un propósito. Y que es otra cosa que vamos a hablar adelante, pero ¿qué opinas tú de esas mujeres que se comparan con otras? Bueno, primero que no debería, ¿verdad? Porque yo creo que si hay algo que no comparto yo, es esa como rivalidad o competencia entre mujeres, porque soy de las mujeres que piensa que tenemos que apoyarnos unas con otras. O sea, que si una se cae, la otra la tiene que levantar. Si una está desmotivada, pues hay que motivarla. Y si una está ahí como que no sabe para dónde agarrar, pues al menos orientarla, guiarla, y que ella al final decida qué quiere hacer, o sea, qué rumbo tomar. Entonces, a esas mujeres, porque sí conozco también algunas que son como ese pensamiento, ¿verdad? Que más bien estoy esperando ponerle el pie a la otra para que se caiga. O que siempre están pensando como, pero es que si aquella lo hace primero, ya me voy a ver yo como que soy copiona. O mejor no digo nada para que la otra no me robe la idea.
Yo pienso que esas cosas no deberían de pasar. ¿Tú dirías que la sororidad no se dice, sino que se practica? Se debe de practicar, definitivamente, y tiene que ser algo que te nace del corazón. Auténtico, O sea, auténtico, genuino, porque entre mujeres ya hay mucha cosa en este mundo como para todavía decir, no, más bien a esta le voy a poner el pie para que se caiga. O sea, no, más bien es darle la mano, levantarla, ayudarle, porque mira, cada quien, y nosotros más que nadie lo sabemos, tiene una historia oculta. Y muchas personas les cuesta ser vulnerables, o nos cuesta ser vulnerables. Y te voy a parar ahí, porque acabas de decir dos cosas que me ha llevado el hilo conductual de esto. Primero dijiste que perdiste a tu mamá a los 10 años. Acabas de decir ahorita que hablamos de la vulnerabilidad y de las mujeres que nos tenemos que apoyar. ¿Cómo hace una niña, cómo hace Mili a los 10 años quedándose sin la mujer que realmente le mueve su universo y sin ese polo norte? Pues buena pregunta. Mira, honestamente ni siquiera yo sé cómo hice. O sea, lo único que yo te puedo decir es que tuve un Superman de papá, que fue mi refugio, mi apoyo, mi fortaleza, y que obviamente Dios nunca nos dejó de la mano. Y tuve una hermana mayor, gracias a Dios, que ella Vivi, fue como, saludos, Vivi. que ella fue como mi apoyo emocional en ese momento para que sea mi ejemplo. Por ejemplo, vaya, yo a la gente le cuento esto como, yo ni siquiera sabía que era ponerse una toalla sanitaria, y lo voy a decir así. ¿Sí? ¿Está bien? Y quien me enseñó fue mi papá. Oh, wow. Entonces, y luego me enseñó mi hermana, ¿verdad? O sea, ¿va a ser murciélago o no murciélago? ¿Con alitas o sin alitas? Okay. Bueno, con alitas es más fácil porque te la pones acá, entonces la alita se la pones para acá, la otra alita para acá, y ya te lo pones desde aquí abajo y te lo subes. Ajá. No sé si esa es la manera correcta, pero así aprendí. Así aprendiste. Y nunca se me soltó. Pero, ¿qué te puedo decir? Fue difícil de alguna forma, pero en ese momento tal vez el tener el apoyo de mi papá, por ejemplo, que una de las cosas también que yo siempre fui más pegada con él de pequeña. Siempre he sido como más tirando a los varones, por decirlo así. Entonces mi apego con mi papá era bien fuerte, que si bien es cierto me dolió perder a mi mamá, pero él era mi refugio. Entonces yo era como la niña, la bebé de la casa, la consentida. Literal era como Amy, me acostaba en el piso, en los pies de mi papá, hasta que él cerraba el negocio y yo me iba a dormir hasta en ese momento. O sea, ahorita esta escena de Amy conmigo es la escena de Milly ahí en el piso y mi papá aquí sentado en la silla. De hace 30 años. Sí, de hace más de 30 años. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue? En mi niñez, te digo, sí me hacía falta, sí me dolió, no tuve como esa guía de decir, es que mira, las mujeres tenemos que hacer esto así, o no, las mujeres te tienen que hacer lo otro así, o cuando ya seas mujer, no. O sea, me tocó ir aprendiendo como con el ejemplo de mi hermana y con los consejos de mi papá, porque mi papá fue un hombre súper abierto, en el sentido de que él me decía, hija, tenés que ser aseada, por ejemplo. Tenés que mantener tu higiene como mujer. Tenés que, ¿cómo se llama? Como mujer, sentarte bien. Tenés que vestirte bien, tenés que andar bonita, ese pelo, arreglátelo, porque mi pelo siempre lisito, así, entonces lacio, siempre lacio, entonces mi cola siempre andaba aquí abajo. Y él prácticamente fue como mi guía, o sea, mi guía. Y donde sí la he sentido es ahorita que ya soy adulta. Uh-huh. Fíjate que en el proceso de mi niñez, aún en la adolescencia, yo siento que no fue tan duro para mí no tener una mamá. Uh-huh. Pero sí ahorita en la adultez. A ver, cuéntanos. Porque principalmente cuando ya fui mamá, yo decía, y miraba a mis amigas, por ejemplo,
que sus hijos, mi abuela, que no, que mi mamá me va a cuidar el niño. Y yo a veces no tenía quién. Y yo decía, ¿y ahora quién podrá defenderme? Como el Chapulín Colorado. Ajá. Y no tenía quién, por ejemplo. Porque en mi caso, pues mi suegra trabajaba en algún momento. Y ya después de un tiempo mi suegra se vino a vivir acá también, a Estados Unidos. Ella vivía acá. Entonces no podía yo mi hermana, por ejemplo, se fue a vivir lejos de nosotros, a otra ciudad, a otro pueblo. Y ya no era como que tenía esa facilidad. Y llegó un punto donde más me pegó fue el año pasado. Porque mi hijo cumplió 10 años el año pasado y esa edad tenía yo cuando perdí a mi mamá. Y justo el año pasado también yo, vos sabés, pasé algunos procesos de salud difíciles. Y en algún momento mi hijo me preguntó, porque yo le conté la historia de su abuela, que está en el cielo. Entonces él conoce todo y me dice, mamá, ¿hasta cuándo ya no vas a estar en el hospital? O sea, después de tantas veces. Y me dice, yo no quiero que a mí me pase lo que a ti te pasó. Yo no quiero quedarme sin mamá. Entonces cuando él me dijo eso, me mató. Y yo dije, o sea, miro a mi hijo que está tan pequeño y lo veo y digo, Dios santo, o sea, de esa edad que de yo, donde yo veo que él me necesita tanto. O sea, que sí es un niño independiente, es un niño que él, si yo no tengo, por ejemplo, el espacio en ese momento, irle a calentar la comida, él se la calienta. Y eso que es un varón, ¿verdad? Pero lo hemos criado de esa manera. Y digo yo, wow, o sea, ¿cómo le hice yo en todo ese tiempo? Tenías un super papá y tenías una mujer maravilla, que es tu hermana. ¿Y por qué pregunto esto y llevo a esto? Porque a veces las verdaderas amistades nacen en tu casa. Tu papá fue tu mejor amigo. Total. Tu amiga, no, tu mamá, tu hermana no solamente optó el rol de mamá, que le quedó grande y parece ser que lo logró muy bien. Sí. Y fue tu amiga y es tu amiga y sigue siendo tu amiga. A mí me consta. Y creo que a veces andamos buscando amistades, relaciones bonitas fuera de la casa, y tu ejemplo es de que ahí están. Entonces, qué bonito que todas estas fundaciones las tenga Milly gracias al señor Matthew. A mí me consta, yo lo conozco. Y a Vivi también, por darnos esta mujerón así. Ella también aportó, pero pues ustedes, qué bárbaro. Y a mi tribu de 6 hermanos varones que me hicieron fuerte. O sea, literal. O sea, era como golpe ellos y golpe yo. Así que yo no peleaba con uñas, peleaba con los golpes. Así que agárrense. Qué bonito. La verdad es de que eso abre pauta para una dinámica nueva que tenemos en este nuevo podcast. En este nuevo podcast hacemos una carta al invitado, y en este momento te tocó a ti. Esto es desde el fondo no estaba preparada yo para esto. De eso se trata mi podcast. Milly, nuestra historia no empezó en un escenario. Yo voy a llorar ahora. Ni en un negocio, ni en un proyecto. Empezó en la primaria, en los juegos, en las risas, en las conversaciones simples, donde 2 niñas soñaban sin saber todo lo que la vida nos iba a pedir. Crecimos juntas. Luego la adolescencia nos llevó por caminos distintos. No para perdernos, sino para crecer, para descubrir quiénes éramos por separado. Y fue más adelante, cuando ya estábamos formadas, que nuestros sueños, nuestras profesiones, que la vida nos volvió a sentar juntas, pero desde otro lugar, más conscientes, más claras, más alineadas. Desde entonces, nuestra amistad no solo volvió, maduró. Creció sin competencia, sin comparaciones, con respeto, con admiración y con una decisión clara: caminar juntas y sumar. Gracias
por decir presente a tantas ideas, a tantas de mis locuras, a tantos proyectos que nacieron del deseo de servir y acompañar. Gracias por unir fuerzas conmigo para apoyar a la comunidad, para sostener procesos y para construir algo que va más allá de nosotras. Hoy no estamos aquí solo como amigas, estamos aquí como mujeres que crecieron, que soñaron y que siguen soñando y que ahora con una visión más clara, una misión más profunda, Dios nos sigue alineando con un propósito. Gracias por tu lealtad, por tu presencia y por caminar conmigo este tramo llamado vida. Gracias. No, gracias a ti. Y no me esperaba una carta. Nadie se la espera. Nadie se la espera. Luego te la paso. ¿Y qué te puedo decir? El guión sigue y sigue, pero yo nada más quiero irte a seguir abrazando. Sigue y sigue, pero hay algo que es una dinámica que ha afirmado mi podcast y son las preguntas de mi reflejo. ¿Qué has descubierto de ti misma a través de esta amistad? Pues primero que somos duras, como dirían por ahí, está dura. Lo que he descubierto, la verdad es que individualmente soy fuerte, pero que juntas podemos lograr muchas cosas que las imaginamos y algunas que ni siquiera las imaginamos. Entonces he descubierto eso, que tenerte de amiga, ¿verdad? Ha sido una bendición, es una bendición para mi vida, para la vida de mi familia, y que juntas hemos hecho muchas cosas, muchas veces desde lejos, muchas veces aquí cerquita, pero he descubierto eso, que al final Dios ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Y que me ha regalado esto, o sea, me ha regalado todo esto que estamos aquí disfrutando, llorando y todo. Eso es lo bonito, eso es lo bello de la vida, ¿verdad? ¿Qué parte de nuestra amistad te dio fuerzas, incluso en momentos difíciles? Pues creo que desde hace un par de años ha sido uno de mis bastones también emocionales. Esa amiga que muchas veces no hace mucho ruido, pero que está. Y creo que eso para mí ha sido de mucho valor, porque he entendido también que a veces en el silencio hay respuestas. Y que en ese estoy aquí, en ese ya te llamo, en ese tengo un cliente pero ya te voy a llamar, o estoy en una reunión, si podés escribirme, está esa presencia que a veces uno es lo que necesita de una amistad. No siempre necesita que esté 24/7, ¿verdad? O que te va a responder en el momento, pero sabes que está ahí y que puedes contar con ella. Entonces, eso te podría decir. ¿Y qué mensaje le das a esas mujeres que nos escuchan, nos ven, nos sienten, que caminan solas? Pues primero que no están solas. Primero, pues Dios siempre está a nuestro lado, nos respalda, y que es importante buscar una comunidad, buscar ese grupo de personas que te puedan ayudar principalmente a crecer. O sea, yo sé que muchas veces como mujeres nosotras mismas nos apartamos porque no sentimos que muchas veces ni merecemos una amistad o que ni merecemos tal vez a alguien que nos pueda apoyar. Pero muchas veces nos pasa también porque no nos dejamos querer. O nosotras mismas nos ponemos ese repelente como, ay no, es que qué tal que le caiga mal. Ah no, es que qué tal que esta piense así. O qué tal que me juzgue por eso. Y curiosamente las que nos caen mal son las que terminamos siendo mejores amigas. No sé si te ha pasado. Pues no me ha pasado mucho, pero conozco muchas historias de la vida real que dicen, es que cuando yo la conocí me cayó pesado, pero resulta que hoy es una persona que... No es como yo la pensaba. Ajá, correcto, porque no se dejan conocer primero. Entonces, ¿qué les puedo decir a esas mujeres? Porque conozco muchas y algunas yo sé que me van a ver. Primero, que se dejen querer.
Número 2, que alejarse no es la solución. Muchas veces no podemos solas. O sea, tenemos que buscar esa ayuda emocional, ¿verdad? Ese acompañamiento, porque una palabra te puede salvar la vida. Una persona que llega justo en un momento que menos esperas, te puede dar una idea en la que vos podés estar ahogado, y era tan sencillo como eso, o sea, como escuchar eso. Entonces, he tenido también la bendición de poder ser como guía de muchas mujeres, donde me han dicho, Mili, de verdad, o sea, esta plática yo no la esperaba, pero el escuchar todo esto que usted me ha dicho me ha hecho ver la vida de una forma diferente, o me ha hecho ver este problema minúsculo a como yo lo estaba pensando, porque muchas veces no tenemos nosotros la respuesta, y es que no tenemos que tenerla siempre, pero siempre hay alguien que te puede orientar, te puede sacar el pie de ese hoyito donde estás metida, que seguramente es chiquito, minúsculo, pequeño, ¿verdad? Como diríamos, y estás ahí más bien que no puedes salir porque no te dejas o porque no buscas. Entonces, ¿tú dirías que una mujer que apoya a otra avanzan juntas? Claro, avanzan juntas, y definitivamente creo que yo diría, no hay mejor cosa que te pueda pasar que una mujer te levante. O sea, que una mujer te sostenga, porque ¿quién más te puede entender, por ejemplo, que alguien que cruza cosas muy parecidas a las tuyas? O que tal vez no necesariamente ha vivido ese ejemplo, o sea, o lo ha vivido en carne propia, pero tal vez ha visto ejemplos y sepa cómo guiarte, sepa cómo orientarte, sepa cómo levantarte. Entonces digo yo, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué yo tendría que ver a otra mujer como competencia? O sea, muchas veces hay competencias sanas, definitivamente. Sí, claro, ¿verdad? Que sí, ¿no? Pero una competencia de esa de que... Con egoísmo, creo que no. O sea, no. No funciona. Y yo pienso que ver a una mujer derrotada, porque pasa y no debería pasar, más bien nos debería de enseñar a decir, tengo que ver cómo le ayuda a esta persona, tengo que ver cómo oriento a esta persona, tengo que ver qué palabras le puedo dar, y muchas veces no tenés que preparar un discurso, o sea, Dios te guía, Dios te da esa palabra que necesitas decirle, y Dios te da la palabra que esa persona necesita escuchar. Entonces, a las mujeres que se sienten solas o que se excluyen muchas veces, ¿verdad? Por miedo, por temores, por creencias, por autoestima, o sea, por esas cosas les digo, no se alejen, o sea, no se queden solas, busquen ayuda, acérquense a personas que ustedes crean que les puedan dar una palabra, que las puedan llevar a crecer, porque no todas las mujeres somos malas en este mundo. No todas las mujeres, por ejemplo, buscamos o buscan tal vez verte caída, sino que muchas veces nosotras nos ponemos ese repelente. Sí. No, totalmente de acuerdo, porque al final del día, yo siempre digo esto casi en todos los episodios, es sanas tú, sanamos todos, todas. Creces tú, crecemos todas. Y nosotros estamos creando una comunidad de mujeres empoderadas, líderes, que sanan sus hogares, sanan sus familias, pero que todo empieza con sanar uno, ¿no? Y fíjate que algo que a mí me ha encantado de ser parte de este arquitecto de sueños en esta comunidad de BeMe, es ver, por ejemplo, cuántas mujeres han crecido en nuestro programa. O sea, ver cuántas mujeres han venido como derrotadas, por decirlo así, emocionalmente, muchas porque económicamente también no es fácil la vida, en ningún país es fácil, pero cuando vienen y aprenden lo que aquí nosotros les estamos enseñando, es como, wow, o sea, de verdad que haciendo un presupuesto yo puedo mejorar mi finanza, de verdad que cuando yo vengo y oriento mejor mi tiempo, puedo ser más efectivo, puedo ser más productivo en muchas cosas, y muchas veces no es porque no quieran hacerlo, es porque no saben cómo hacerlo. Entonces,
eso que vos dijiste me marcó ahorita, porque se me vinieron muchas caras de esas mujeres que hemos acompañado ahorita a mi mente. Y recuerdo una que creo que lo mencioné en uno de los podcasts, que me escribió personalmente a mi celular y me dijo, wow, o sea, todo lo que hoy dijiste en esta clase era como lo que yo necesitaba escuchar. Entonces, si llegó a una persona, o sea, ganaste, o sea, ya ganamos todo, porque rescatamos una persona que probablemente estaba en ese día en que, no sé, que ni siquiera que estaba pensando, ¿verdad? Sí, y es que al final del día es un asunto, por eso se llama comunidad, ¿no? Porque nos sanamos todas, todos en conjunto. Y creo que cuando Dios pone esa misión en tus manos, que viene siendo su visión, perdón, entonces eso es lo que hace el valor agregado, ¿no? La última parte que realmente vamos a ir cerrando este episodio porque tú y yo nos pasamos horas hablando y esto no hemos hablado. Y no hemos hablado, esto no es nada. Pero creo que una de las cosas también, uno de los pilares, y creo que el más importante, Mili, para que una relación, sea cual sea, en nuestro caso es la amistad, haya perdurado y esté y se mantenga firme, es precisamente estar de la mano de Dios. Ambas compartimos el amor a Dios y aunque no somos locas religiosas, por decirlo así, tenemos una relación muy bonita con Papito Dios, como le digo yo. Entonces, creo que eso también ha sido parte de que nuestra amistad se mantenga en línea, porque Dios sí quiere que nosotros estemos aliadas con personas que van a sacar nuestra mejor versión, que nos van a barrer la pista para que despeguemos cuando nos toque despegar a nosotros, pero que en su momento también a mí me va a tocar prepararte el escenario para que tú triunfes y para que tú brilles. Entonces, si ese es mi caso, yo estoy aquí dispuesta a barrerle el escenario a cualquiera para que ustedes brillen, porque de eso se trata. Ahora soy yo, mañana eres tú. Si yo pude, ¿por qué ustedes no? Si Mili pudo, ¿por qué no? Y con esto vamos a ir cerrando mi podcast, Voces que Inspiran, Historias que Transforman, porque si esta historia realmente tocó algo de ti, es porque es real, es verídica, es auténtica, tiene vulnerabilidad y hay cosas que no estaban pautadas, como es costumbre en mi podcast. Y este podcast o este episodio no es sobre amistad solamente, sino que es sobre evolución, Mili, cómo dos personas evolucionan, cada quien en su cada cual, cuando después unifican fuerzas, superpoderes para llevar una misión que Dios ha puesto en nuestras manos, ya sea lo que sea. Entonces creo que la evolución, si me llevo algo de este podcast, es precisamente la evolución que nosotras hemos tenido, primero juntas de niñas, luego por separadas y ahora ya en la edad de adultas, cómo hemos evolucionado una de la otra, cómo nos hemos apoyado una de la otra, cómo nos aconsejamos, nos acompañamos, nos secamos las lágrimas una de la otra y eso significa, de eso se trata la vida, de apoyarse, de brindarse y de pasar el Kleenex cuando tú estás llorando, porque hay lágrimas que te limpian el alma, te sanan el corazón, y creo que este podcast ha venido a darnos apapacho al alma y acariciarnos el corazón. Así que muchas gracias nuevamente por estar en este tu espacio, mi podcast, pero sobre todo por estos más de 30 años de amistad que estoy segura y confío en Dios que vamos a seguir caminando juntas. Y bueno, pues qué más que para seguir haciendo que ocurra la magia con todos los proyectos y todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias a Mili, todos los que están del otro lado. Si este podcast resonó contigo, si este podcast movió algunas fibras por ahí en tu alma y en tu ser, compártelo, comenta, danos like y síguenos en Be Me by Mélida. Suscríbete a nuestro canal en mi podcast. Muchas gracias.
Mili, despídete. Gracias, Mélida. Gracias a todos. Y pues reproduzcan esos podcasts, compártanlos, porque eso es también hacer comunidad, compartir toda esta información que seguramente nos va a llegar al alma. Así es, así que hasta la próxima, muchas gracias y espérense porque lo que sigue de mi podcast segunda temporada viene con todo. Muchísimas gracias, chao, chao, Mélida Alfaro. Bye. Si yo pudiera mandarme un mensaje al pasado, sí, yo creo que sería, si te equivocas, equivócate rápido. La próxima. Equivócate mucho, pero equivócate rápido. Pero por fuera esto se ve como, bueno, es directora la casa en una de las mejores ciudades de todo el Silicon Valley. Las mejores escuelas, supongo. No, espera, no nada más las mejores escuelas, los mejores instructores privados. ¿No? Pero como diría la canción, ¿a cambio de qué?